Por tu fe vas a ver el poder de Dios. Por tu fe vas a ver sanidades en tus hijas, en tus hijos. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cómo administrar el don de Dios? Primero vamos a ver, la Biblia dice así, a ver, glorioso, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mira lo que dice: cada uno según el don. El don es una donación, es una dádiva, es un regalo. Cada uno según el don que ha recibido. A ver, ¿cuántos han recibido los dones? A ver, una vez más, ¿cuántos han recibido los dones? ¿Cómo se recibe? A ver, yo les pregunto, ¿cuántos tienen dones espirituales? Levanten su mano a los que tienen. ¿Nadie? Todos tenemos un don. Por ejemplo, mira, los dones se reciben con el bautismo del Espíritu Santo. Mira, abre su Biblia, Hechos 1:8, ¿qué dice? A ver, Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice aquí. Y me seréis testigos en Jerusalén. Bueno, lo que queremos saber es esto nomás. Recibiréis poder, potencia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué momento se recibe el poder? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso es importante ser bautizados con Espíritu Santo. Es importante. Ahora, la Biblia dice, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces se convierte en tu corazón. En tu corazón se convierte templo del Espíritu Santo. Tu corazón se convierte. Mira, abre su Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. A ver, vamos a ver. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Jesús, ¿qué dijo? Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador. ¿Ve? Pastor, y cuando yo acepto a Cristo, no recibo Espíritu Santo. Dios es trino, pero la Biblia nos dice, cuando tú aceptas a Jesucristo, la Biblia dice en Gálatas 4:6, que dice: Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por eso que cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes a Cristo en tu vida. Entonces la salvación, ¿dónde se encuentra? ¿En Cristo o en el Espíritu Santo? En Cristo, correcto. La salvación es Cristo. Desde el día que usted acepta a Cristo, ya eres salvo, porque Cristo es el que salva. Entonces, ¿para qué es necesario el Espíritu Santo? Acá vamos a leer, puede repetir Hechos 1:8.
Mira lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Para qué se recibe? Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. ¿Qué significa testigos? Vas a convertirte predicadora, vas a convertirte profeta, vas a convertirte pastora, pastor, vas a convertirte maestra. O sea que son ministerios. O te va a usar Dios, te va a equipar Dios con dones de sanidad, dones de milagro. Cuando oras, la gente se va a sanar. Cuando ores, la gente va a ser liberado. Para eso necesitas. ¿Qué necesitas? Recibir el poder. ¿Y el poder dónde se encuentra? En el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? La Biblia dice que esta profecía se cumple en la fiesta de Pentecostés. Entonces es necesario. Mira, abre su Biblia. Primera de Corintios 12:4 y 5, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mira, hay diversidad. ¿Qué significa la palabra diversidad? Variedades, varias clases. ¿De qué? De dones. Dones son una dádiva, un regalo de Dios. Pero el Espíritu es el mismo. 5. Ahora dice: hay diversidad de qué? Ministerio. Ministerio es otro, dones son otros. Ministerio pastoral, ministerio evangelístico, ministerio apostólico, ministerio maestría, son ministerios. Pero el Señor es el mismo. Ahora el versículo 12:11, ¿qué dice? Pero todas estas cosas, ¿qué dice? Las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que los dones, ¿quién los reparte? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Yo quiero tener don de sanidad. Aunque tú quieras los dones de sanidad, tal vez no te da Dios. Tal vez te da a ti don de profecía, o tal vez don de lengua, o tal vez don de discernimiento del Espíritu. Pero dice que ¿quién es el que reparte como Él quiera? El Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. ¿Quién reparte? El mismo Espíritu. ¿Y cuál es lo que recibes? El bautismo del Espíritu Santo. Y los hermanos que tienen esa unción, ese bautismo del Espíritu Santo, ya tienen dones. El Espíritu Santo está en ti. La Biblia dice, acabamos de leer, ustedes ya son templos ¿de quién? Templos del Espíritu Santo. Y también somos templos ¿de quién? Del Espíritu de Cristo. Cristo vive en nuestro corazón. La salvación no está en el bautismo del Espíritu Santo. La salvación está aceptando a Jesucristo. Ya eres salvo. Aunque no tengas bautismo del Espíritu Santo, pero ya eres salvo. Pero tiene que perseverar en santidad nada más. Pero entonces, ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es para el ministerio, para ser testigos, para ser predicadores, para ser profetas, para ser evangelistas. Esos son dones. Por ejemplo, mira lo que dice la Biblia. Entonces aquí hay hermanos que ya tienen ese don y no saben administrar. ¿Qué significa, pastor, administrar? Administrar significa administrar es organizar,
dirigir. Ese don que ustedes tienen está apagado, pero ese don tiene que estar activo. Es como decir un carro. Te han regalado un carro, pero ese carro está apagado el motor. Tienes la llave, tú tienes la llave porque tú eres el dueño, pero no la utilizas. Así está el don en tu corazón. Por eso la Biblia dice: aviva el don que hay en ti, dice Dios. Aviva. ¿Qué es avivar? Enciende, prende, activa. ¿Hasta cuándo vas a tener tu don apagado? Dice Dios. Teniendo don de sanidad, no lo estás utilizando. Teniendo don de profecía, no lo estás usando. Teniendo don de interpretación, no lo estás usando. Teniendo don de sabiduría, no lo estás usando. Eso es lo que Dios dice: aviva el don que está en ti. Tiene que activarlo, porque Dios ha dado diferentes dones a cada uno. Mira, por ejemplo, vamos a leer. Leamos la Biblia. Regresamos al mismo tema. 1 Pedro 4:10. ¿Qué dice? Sí, 4:10. Cada uno según el don que ha recibido administre a los otros. Dice: ministrelo a los otros. ¿Con qué propósito nos ha dado los dones? ¿Con qué propósito? Cuando tú compras carro, ¿con qué propósito compras carro? ¿Para qué? Para usar, ¿sí o no? Para viajar con ese carro. ¿Yo para qué quiero carro guardado? Adorno, no quiero. Yo para uso para viaje, ¿sí o no? A veces hay, hermano Elías, tú compras un terno, ¿para qué? ¿Para qué lo guardes ahí? Está polillándose. ¿Para qué compras su terno? ¿Para qué compras su ropa? ¿Para qué compras zapato? Para usar. Entonces la Biblia dice, esos dones que tú has recibido, que Dios te ha equipado, que Dios te ha dotado, ¿para qué es? Para que tú la ministres a los otros. ¿Qué significa la palabra ministrarlo? Ministrar significa atender, servir. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Estoy ministrando la palabra. Vamos a orar, hermanos. Entonces dirijo la oración. Estoy ministrando la oración. Un hermano viene, pastor, un consejo. Entonces empiezo a aconsejar. Estoy ministrando consejería. Eso significa atender. Y esa palabra atender, servir, significa ministración. Entonces usted, estoy ministrando la oración. Estoy ministrando el consejería. Estoy ministrando tal vez alabanza. Está dirigiendo alabanza. Está ministrando alabanza. Eso se llama ministrando. Entonces también igualito, ese don de sanidad, o ese don de profecía, ese don de milagro, ese don de sabiduría, no sé qué don tendrá, pero tú debes saber. Ese don que te ha dado Dios es ¿para qué? Para que tú la ministres. ¿A quién? A los otros. Para que tú la ministres, para que tú la tienes con esos dones, edifiques, consueles, exhortes. Por ejemplo, mira, a veces muchos dicen: pero pastor, ¿cómo puedo saber que tengo don? Yo no sé qué don tendré. A ver, ¿cuántos saben que tienen dones? Ni siquiera saben. No, ustedes saben, señor. ¿Ustedes saben o no? ¿Saben o no saben? ¿Cómo saben que tienen ese don? Filipenses capítulo 2:13, ¿qué dice? Filipenses 2:13, ¿qué dice? ¿Cómo puedo saber que tengo don de sanidad? ¿Qué dice? A ver, el don está en ti, ¿sí o no? ¿Dónde está el don? No es que recién va a venir, no. Padre mío, sana, tú la tienes, lo que tú tienes, dale. Mira, ¿qué dice la palabra?
Todos lean. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce. ¿Qué cosa produce? El querer y el hacer. ¿Quién produce en tu corazón? ¿Qué significa producir? Te impulsa, te hace sentir. Sientes orar por ese enfermo, sientes predicar, sientes aconsejar, sientes orientar, no sé, pero algo dentro de ti se mueve, te hace sentir, quieres hablar esa palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Obedecemos o somos desobedientes? A veces muchos dicen, oh, yo quisiera ser guiado por Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te quiere usar. Te quiere usar para orientar, para predicar, para aconsejar, para sanar. Y tú sientes. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Lo apagan. ¿Con qué lo apagan? Con miedo, con vergüenza. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir las hermanas? ¿Qué va a decir tal persona? Hoy, ¿qué me van a decir si hago esta cosa? Siempre el miedo, la vergüenza nos apaga ese sentir. ¿Les pasa eso o no les pasa? Sienten, pero no lo hacen. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo quieres ser guiado por Espíritu Santo? La Biblia dice que cuando Dios quiere dirigirte a una área, Dios quiere usarte con sanidad, con milagro. ¿Qué hace Dios? Produce en ti. ¿Qué significa la palabra querer? Sientes, deseas, anhelas. ¿Y por qué no lo hace? Tengo miedo. Cobardes somos a veces, ¿sí o no? Ustedes no, ustedes son valientes, ¿saben? Y produce el hacer. Sientes hacer, actuar, activas. Quieres abrir obra, quieres trabajar, sientes liderar un aposento, sientes ir a llamas por celebrar, sientes conseguir a tal hermana. Hermano, eso significa ser guiado por Espíritu Santo. Tiene que dejarte. Así es. Dios produce. A veces hasta para ofrendar produce Dios. ¿Sí o no? Hasta para aconsejar produce en ti, viene pensamientos. Te da palabras en tu boca, pone palabras en tu corazón. Entonces es que los dones que tú tienes, ese don tienes que ministrarlo. Por ejemplo, mira, la Biblia dice, abre su Biblia, en el libro de Lucas 6:44. Lucas 6:44. ¿Qué dice? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. ¿Cómo puedo conocer que yo tengo don de sanidad? Fruto. ¿Cómo puedo conocer que Dios me ha dotado con sabiduría? Te vuelves Salomón. ¿Cómo puedes saber que Dios te usa prácticamente los frutos? Por ejemplo, mira, ¿cómo sabe que el hermano vende ajos? Huele a ajos. La verdad es así o no. ¿Cómo sabe que el hermano es evangelista? Huele a evangelista. ¿Cómo sabe que el hermano es cristiano? Huele a Cristo. ¿Cómo sabe que el hermano tiene don de sanidad? Huele. Ese hermano, cuando ministras, suceden sanidades, suceden milagros. Mira, su fruto dice. Los hechos hablan. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, tanta gente que te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Jesús que dijo, salió poder de mí. Mira,
¿Dónde está el poder? En el cielo, ya está en ti. El poder, ¿dónde está? Ya está en ti, tú la tienes y esos dones. Porque salió poder de ti, porque la gente que tocaba a Jesús con fe quedaba sano. ¿Y cómo quedaban sano? Dice la Biblia, el poder salía de él. Cuando Juan y Pedro llegaron a la puerta del templo hermosa, había un cojo de nacimiento. El cojo pidió limosna. ¿Qué dijo Pedro y Juan? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, mira, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Sanidad, milagros. En el nombre de Jesucristo, levántate. Ahí está en la Biblia. Hechos capítulo 6, versículo, no, 3, versículo 6, ¿no? A ver, lea. Mira lo que dice. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Quedó sano. Saltando, brincando, entró al templo. Porque Pedro lo que tenía dio. O sea que ya el poder ya está en ti. ¿Y qué debo hacer? Activar. Capaz alguna vez has orado, los enfermos a hacer, ya tienes. Entonces vamos a conocer un poquito. A ver, abre su vida. Vamos a ver 12:8. Primera Corintios 12:8. Primera de Corintios capítulo 12:8. Gloria a Dios. ¿Qué dice? A ver. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A ver, mira el don de sabiduría. Acá dice que el mismo Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, a un hermano, a una hermana que le ha dado don de sabiduría. ¿Cómo puedo saber, pastor, que yo tengo don de sabiduría? Por tu fruto. Por el fruto. Por ejemplo, dice la Biblia que Salomón se encontró con Dios. Dime, ¿cómo se encontró Salomón con Dios? ¿En su sueño o en visión? ¿O capaz se encontró así personalmente? Era sueño. En sus sueños se encuentra con Salomón. Dice, hijo mío, pídeme. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces le dice, Señor, dame sabiduría. Y le gustó a Dios. Dijo, te voy a dar sabiduría. Y por cuanto no me has pedido riqueza, también te añado riquezas. En otras palabras, la palabra añadidura significa te aumento, te agrego, te doy su yapita. Eso se llama añadidura. Porque Salomón no pidió ser rico, no pidió riquezas. Solo pidió, ¿qué pidió? Sabiduría. Entonces, ¿qué podemos entender? Entonces Dios le dice, ¿qué le dice Dios? Sabiduría. Ya lo tienes, hijo. Y cuando despertó era un sueño. Era un sueño, pero ya lo tenía. Él ni siquiera sabía que tenía ese don. Se encontró ese sueño, pero ya. ¿Y cuándo se manifiesta? A ver, vamos a ver. Abre su Biblia en el libro de Primera de Reyes 3:28. Cuando vinieron dos mujeres rameras peleándose por un niño, porque un hijo de ellos había muerto. ¿Y qué dice?
Aconteció al tercer día después de dar yo la luz. No, 3:28. Gloria a Dios. A ver, 3:28. ¿Qué dice? Y todo Israel oyó. Mira, todo Israel escuchó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Una de las mujeres perversa, mala, pensó que no le iba a descubrir. Se quería engañar inclusive al rey. Pero el rey tenía sabiduría. Por eso que, ¿cómo puedo saber que tengo don de sabiduría? Cuando tú aconsejas a una persona, se manifiesta la sabiduría. Cuando tú empiezas a orientar, la sabiduría que está en ti empieza a manifestarse. Ya no es usted, el Espíritu Santo se está manifestándose. Cuando tienes ese don de sabiduría, cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, o capaz tienes una familia, la sabiduría se manifiesta. ¿Cómo sabes organizarte? Sabes dirigirte, actúas prudentemente. La sabiduría se manifiesta. Cuando tú eres pastor, la sabiduría se manifiesta. Cuando tú vas al campo, a la obra, la sabiduría se manifiesta. Capaz tienes problemas, quieres hacer alguna economía, la sabiduría se manifiesta. Tú lo tienes, ese don. Puedes utilizarlo para toda cosa buena. Sabiduría está en ti. El problema es, teniendo sabiduría, no hacen nada. Como antorchas apagados. Por eso que cuando lee la Biblia, la sabiduría te ilumina, te hace entender bien la palabra. Imagínense, por eso la sabiduría se conoce por su fruto. Diga fuerte, por su fruto se manifiesta. Ahora, ¿qué más hay? Siga leyendo. Sabiduría, regresemos 12:8. 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8. ¿Qué dice? ¿Qué más hay? Sabiduría, ¿qué más? Palabra de ciencia significa don de ciencia. ¿Qué es don de ciencia? El don de ciencia es para diseño, para hacer inventos. Por ejemplo, mira, leamos un versículo. La Biblia dice en el libro de Éxodo 35:31. Dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mira, en ciencia, en todo arte. ¿Para qué es? 32. Para proyectar diseños. ¿Qué significa diseños? Modelos, formas. Cuando tienes ese don de ciencia, Dios empieza a revelarte misterios, secretos, ocultos, hasta en visiones, hasta en sueño. Como Dios te enseña, te ilumina para hacer diseño. ¿Qué significa diseño? Modelos, formas. Para trabajar en oro, en plata, en oro. Mira, siga leyendo a 35. Rápidamente, 35. Pasamos, salteamos. El tiempo no va a alcanzar. Y los he llenado de sabiduría y de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. ¿Qué significa invención? Inventar. Invento. Es como decir, hay personas, mira, cómo han fabricado, cómo han diseñado celular, que podemos comunicar con este celular a otros países. ¿Cómo se llama eso? Invento. Significa ciencia, como la ciencia avanza. ¿Sí o no?
cómo han inventado carros, cómo han inventado aviones. Imagínense, es un diseño. Tremendos aviones que tienen pesos, vuelan por el aire. Esos son ciencias. Por eso dice, en los últimos tiempos la ciencia, ¿qué hace la ciencia? Aumenta. Por eso que la ciencia, esos dones hay en la iglesia. En la iglesia hay hombres que tienen ese don. Saben diseño, tienen la manera cómo avanzar, cómo crecer. Tienen un diseño de Dios. Pero cómo se activa cuando tú te pones. A veces, muchas veces pasamos esto. Vamos a ver un versículo más que dice Hechos 9:17. Hechos 9:17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Mira, dice que Ananías estaba tranquilo en su casa orando. Y cuando estaba orando, el Señor le muestra: Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de un hombre llamado Curtidor. En esa casa que hay un hombre llamado Saulo que está ayunando 3 días. Y yo le he mostrado que tú entrarás, y cuando oras, su enfermedad, su ceguera va a desaparecer. Mira cómo Dios le revela. Así es Dios. Esos son dones de ciencia. Te revelan misterios para hacer. Esos dones tienen que activarlo. Hay muchos que tienen don de ciencia. Mayormente los que tienen don de ciencia son los pastores. Son los hombres ministros tienen don de ciencia. ¿Y qué más? ¿Qué don más hay? Regresamos. Mira, sus frutos se debe conocer los dones. 12:8, 12:9. ¿Qué más hay? A otros, ¿dónde fe? Diga fuerte: fe. Por el mismo Espíritu. Hay personas, una cosa es que tú tienes fe, ¿de qué? Fe en Cristo por su palabra. Pero una cosa es el don de fe. Cuando tú tienes don de fe, el don de fe te lleva a otro nivel, que estás totalmente convencido, seguro, creyendo en las cosas imposibles. Así como Abraham. Romanos 4, 17, 18. Abraham dice que estaba seguro cuando llevó a su hijo, ¿a dónde? Al monte Moriah. Seguro, aunque a su hijo lo mate, aunque su hijo ya está en ceniza, mi hijo resucitará aún de las cenizas, porque al Dios a quien sirve es un Dios omnipotente. Mira la mentalidad de Abraham. Crió en esperanza contra esperanza, dice, para llegar a ser padre de mucha gente. Inclusive, mira, ¿qué dice? Ese Abraham era un hombre de fe. Esos son dones. Ese cualquiera no la tiene. Porque mira, Abraham ya era un viejito de 100 años. Y su esposa, una viejita de 90 años. ¿Y Abraham en qué pensaba? ¿Abraham en qué pensaba? Voy a tener mi hijo. ¿De quién? De Sara. Esa abuelita todavía va a tener hijo. Todavía va a quedar embarazada. Por eso que Sara dice: todavía
voy a sentir tener deseo de estar con mi marido. Dice ella, ¿sí o no? Todavía ya cuando el ángel vino de Sara tendrá su hijo, ya Sara por lo menos escuchaba. ¿Cómo será esto? Entonces el ángel dijo: ¿acaso para Dios hay cosa imposible? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Por qué está dudando del poder de Dios? Imagínense, hermanos. El don de fe te lleva a otro nivel, hermanos. Si usted tiene don de fe, pueden haber pasado meses, años, sigues esperando, confiado, plenamente convencido. Mira, versículo más abajito dice, más. ¿Dónde estás estudiando? Romanos 4, 17, 18, 19. Ya, 20. 21. Mira, ¿cómo estaba Abraham su mente? ¿Dónde estaba convencido? Eso es la base. Ese es don de fe. Plenamente convencido. ¿Qué significa convencido? Seguro. Cuando una persona está segura, ya está soñando, ya está viendo. Por eso dice, aunque no lo ves, pero él ya ve. Eso es la seguridad. Y cuando tienes ese don, hermanos, has visto algunas veces que por tu fe has visto milagro, tú la tienes. Usa ese don que tienes para tus problemas, para las necesidades, para la guerra, para la lucha. Créalo. Y por tu fe Dios te va a dar victoria. Por tu fe vas a ver el poder de Dios. Por tu fe vas a ver sanidades en tus hijas, en tus hijos. ¿Dónde debo estar convencido en tu mente? Convencido en tu mente. Ningún momento dudes, seguro en esa promesa. Por eso la Biblia dice, ¿no? Para el que cree todo es. Cualquiera no tiene fe. Ahora, ¿qué más? Regresamos al tema. 1 Corintios 12, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿A otros dones de qué? ¿A otros dones de qué? De sanidad. Mira, hay otro don de sanidad. ¿Y cómo sé que tengo don de sanidad? Es que cuando oras se sanan. Es que, ¿de dónde sale, pastor, cuando oro se sanan? Es que tú tienes el poder. Cuando tú ministras, el poder que tienes, estás el poder que tienes, estás ministrando. O sea que por eso que antes le dije, Pedro y Juan, ¿qué dijo? No tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. Cuando tienes donde sea, lo que tengo te doy. Lo que tú tienes estás usando. El poder que tienes, no sé qué clase de poder tienes, pero ese poder estás ministrando. Por eso Dios dice, pero si no tiene don de sanidad, pues cambia. Por eso que cada creyente tiene su don. El problema es que eso es lo que Dios me dijo, no, que muchos hermanos, aquí hay muchos dones ministeriales también hay, pero no lo están activando, no lo están usando. A veces por el trabajo están afanados en las cosas y están apagados. Y la Biblia dice los dones, pero pastor, antes cuando oraba se sanaba, y ahora ya no, he perdido. ¿Quién dice que has perdido? La Biblia dice los dones son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? No se pierde, tú la tienes, solo está apagado. Y la Biblia dice, aviva el don que tú tienes. Aleluya. Aviva. No estás avivando. Un hermano me dice, pastor,
de la fecha que he caído en adulterio, me han sacado. Me gustaba pastorear ahora. ¿Quién te ha dicho que tú has perdido? Aunque te han sacado de ese lugar, pero tu ministerio tú la tienes. Porque los dones son irrevocables. ¿Y qué debo hacer? Abre en otro sitio. Abre una casita, una célula. Empieza a hacer cultos. Porque el don que tú tienes empieza a activar. Porque tarde o temprano Dios te va a pedir cuenta. No es gratis. Todo el que recibió más le pedirá cuenta a Dios. Los dones, por ejemplo, mira, el siervo inútil que tiene un doncito, ¿qué ha hecho? Lo escondió, lo guardó. Por miedo, por cobarde. ¿Qué van a decir la gente? Hay muchos dicen, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente? Nosotros no tenemos que ver lo que piensa la gente, no lo que dirá las personas. Nosotros tenemos que pensar, ¿qué dirá Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Eso es lo que tenemos que pensar. Para que Dios esté contento conmigo, ¿qué debo hacer? Yo tengo que pensar lo que hago, ¿agrado a Dios o no agrado a Dios? Entonces, ¿dónde sanidad se manifiesta? Por ejemplo, la mujer flujo de sangre, ¿qué hace? Tocó y instantáneamente quedó sano. Eso es don de sanidad. Don de sanidad se conoce cuando ministra se sana. Hermano, pero a otros cuando oro se sanan y a otros no se sanan. Pero que está bien. Es que las personas que tienen, tú tienes don de sanidad. Y si esa persona creyó, a veces recibió sanidad. Y otros no recibieron sanidad porque esa persona no cree. Donde hay fe se manifiesta don de sanidad. Tú ora nada más, ministra nada más, lo resto déjalo a Dios. Si la persona cree, ese don que tú tienes se va a manifestar. ¿Qué más? ¿Qué más? Siga, versículo 10. A otros hacer milagros. Wow, don de milagros. ¿Cómo es don de milagros? ¿Cómo es don de milagros? Por ejemplo, cuando Cristo y las bodas de Canaán, cuando se acabó el vino, ¿qué dijo el Señor? ¿Ah? ¿Qué dijo el Señor? A esas vacías, traed agua. Lo echaron agua, los sirvientes están pensando que están echando agua. Y su mente de sirvientes están creyendo que son agua. ¿Y qué dijo eso? Ahora llevadlo al maestrasala, al mayordomo para que pruebe. Llévenlo. Y los sirvientes están pensando que es agua y sacan agua. Ellos están sacando agua. Y llevan obediente agua ¿a quién? Al maestrasala. Pero el maestrasala no ha visto eso, ¿sí o no? Maestrasala está pensando, ¿qué está pensando? Está pensando que están trayendo vino. Y cuando reciben maestrasala, era vino. Pero los sirvientes no, los sirvientes están en su mente, es agua y estamos sacando agua, en su mente de ellos está agua. Pero la mente de quién, la mente de maestrasala, él piensa que están trayendo vino. Y cuando él piensa, suceden cosas. En esa fe de maestrasala, suceden cosas. Cuando él, a ver, traigan para acá, él está pensando, cuando echa ya sale vino. Y prueba, era el mejor vino. Y todavía dijo, ¿cómo es posible? Ustedes han guardado para última hora mejor vino.
El mejor vino se sirve primero, ya inferiores al último, pero el mejor vino lo han escondido, lo han guardado. Y los sirvientes dijeron: ¿qué? Hemos llevado agua, pero ¿cómo en cómo se convirtió vino? Y cuando fueron nuevamente a sacar, ya no era agua, sino era vino. Todo estaba vino. A veces por la fe de que ustedes tienen una mentalidad cambiado, una mentalidad positiva, una mentalidad segura, por esa fe mirarás la gloria de Dios. Eso se llama milagros. Milagros son así. Por ejemplo, cuando la vara de Aarón, ¿en qué se convierte? Se convierte en serpiente. Es un milagro. Cuando Dios divide el mar rojo, es un milagro. Aquí hay, cuando tú ministras sanidades, milagro es esto. Capaz tu hueso está roto, pero por la oración que tiene ese don, ese hermano tiene don de milagros. Entonces el hueso que tú tenías, Dios lo saca y lo cambia, repuesto, hueso nuevo. Tu sangre que estaba contaminado, enfermo, con diabetes, Dios lo saca esa sangre y lo pone otra sangre. Capaz no tenías diente, estaba hueco, aparece diente. ¿Cómo se llama eso? Milagros. Tus huesos, tu carne, capaz no tenías riñón, Dios lo cambia a nuevos riñones. Son milagros, genera asombro, admiración. Son milagros. Y eso hay, pastor, hay dentro de la iglesia. Pero hermano, debe haber aquí, debe haber milagros. ¿Y por qué no activan? Es que hay veces por falta de fe, porque para que pueda suceder milagro, la persona tiene que creer. Para que haya sanidad también, vamos a ver ejemplo, yo puedo tener don de sanidad y la persona que necesita también cree. Cuando él cree, este don de sanidad se manifiesta. Pero si no creen, si no tienen fe, aunque ore, aunque yo tenga don de sanidad, aunque el hermano tenga don de sanidad, aunque ore, ministre, no se manifiesta. Tiene que tener fe la persona que recibe sanidad a su nombre. Un poquito más. ¿Qué más hay? Milagros. A otro, profecía. Otro don. ¿Cómo voy a saber que tú tienes don de profecía? A ver, vamos a ver allá arriba. ¿Quiénes tienen don de profecía? Es que don de profecía en 3 áreas se ocupa. Primero, Primera de Corintios 14 versículo 3, ¿qué dice? Primera de Corintios 14, 3. 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación, consolación. Mira, la profecía se ocupa en 3 áreas. Hay hermanos que están llenos del Espíritu Santo y empiezan a profetizar en tu propio idioma. Si nosotros hablamos en quechua tiene que hablarnos. Si nosotros hablamos idioma inglés, también la profecía tiene que ser inglés. Si nosotros hablamos aymara, la profecía tiene que ser en aymara, de acuerdo al lenguaje del pueblo. La profecía es en tu propio idioma. ¿Y qué hace? Te edifica. ¿Qué significa? Te construye. ¿Ah? Te construye. ¿Qué hace? Te motiva, te anima, te alienta, te da ánimo. Exhortación es, te corrige, te reprende de tus pecados y te advierte. Consolación. ¿Qué significa consolación? No temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar,
te consuela Dios. Entonces ahora la profecía edifica la iglesia. Por eso dice la profecía, inclusive en la iglesia pueden profetizar 2, 3, hasta 3. Ahora en su Biblia, ¿dónde dice? 14:29, versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí pueden profetizar en las células, en los aposentos. La profecía puede manifestarse en el ayuno. La profecía puede manifestarse, pero inclusive pueden profetizar hasta la hermana está dando lengua. Después, ahora pueblo mío, dice el Señor, ya. La segunda hermana empieza a profetizar, pueblo mío, dice el Señor, ya. La tercera hermana, hasta 3 pueden profetizar. Eso dice la Biblia. Aquí está la Biblia. ¿Creen o no creen? ¿Qué dice? Los profetas hablen 2 o 3 en una oración. Y los demás, ¿cómo deben estar cuando hay profecía? Escuchando. Hay hermanos que están hablando profecía, siguen orando. Siguen orando. Pero profecía tiene que escucharle, juzgar, a ver si es de Dios o no. A ver, voy a escuchar, ¿es de Dios o es de su carne? Cuando es de su carne, hablan cosas que no tiene bíblico. Cuando es de Dios, sí habla conforme a la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Qué más? Regresamos. 1 Corintios, rápidamente. 12, 10, ¿qué dice? Profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Ahí dice, discernimiento, ¿qué significa? ¿Qué significa discernimiento? Distingue, lo discierne, conoce cuáles son de Dios, cuáles no son de Dios. Discernimiento de qué? De espíritu. Ese hermano o esa persona que está predicando, ¿es de Dios o no es de Dios? El que tiene discernimiento lo distingue rápidamente. La persona que está hablando, está hablando falso, verdadero. El Espíritu Santo, que tiene ese don de discernimiento, lo discierne qué espíritu es. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, cuando Pedro tenía ese don de discernimiento. Cuando Ananías vendió la heredad, la mitad trajo, ¿qué dijo? Discernió. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué mentiste a Dios? ¿No se te quedaba? Muere. Y murió, hermanos. Mucho cuidado. Mejor no hablo de esas cosas. Otro, rápidamente. ¿Qué más? Diversos géneros de lenguas. ¿Qué son diversos? Diversos significa variedades de géneros de lenguas. ¿Qué significa? El que habla lengua no está hablando lengua extranjero, ¿no? Son lenguas, idiomas. ¿Idiomas de qué? Idiomas que se habla. Puede ser Japón, puede ser ¿cómo se llama? Los chinos, o capaz puede ser un idioma aymara, un idioma francés, un idioma tal vez japonés, otro idioma de qué puede ser inglés, no sabemos, pero dice que en esos idiomas estamos glorificando a Dios. Y cuando tú hablas lenguas en otros idiomas, no es usted, el Espíritu Santo está manifestándose por tu boca, estás activando. Y cuando tú activas el Espíritu Santo, dice que te edificas. Abre su Biblia, 14:4. 14:4. ¿Qué dice? El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica. ¿Qué significa edificar? Capaz tú ya no sientes orar, pero en esa hora empiezas a orar en lengua. Ya no tienes ni que hablar a Dios, empiezas a orar lengua. Cuando estás orando lengua, sientes el Espíritu Santo empieza a tomarte control. Dices, eso se llama se edifica. Asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro.
¿Y qué? Entonces, pastor, ¿yo puedo orar en lengua? Sí, puedes orar en lengua, puedes estar, porque en esa hora, inclusive, hablar lenguas es una señal para los incrédulos. A ver su Biblia, donde dice, a ver, versículo 22, 14 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando tú hablas lengua, dice que es una señal para los mundanos, para los inconversos. La Biblia dice. Por eso cuando ustedes estén en una campaña evangélica, hablen lenguas. Cuando están en su casa, cualquier sitio, hablen lenguas, porque es una señal para los incrédulos. La Biblia dice, y se dice la Biblia, dice Dios. Hermanos, entonces los dones, ¿cómo se conocen los dones? Por sus frutos. Y el Señor dice: los dones que yo te he dado, ¿qué debes hacerlo? Administrar. Debes avivar. Tienes que usar ese don, porque para eso has recibido. Aviva el don que está en ti, dice el Señor. A su nombre, dale palmas a Jesucristo. Nos ponemos de pie.